Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ¿por qué no hay unidad popular? Cuarta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Amados, por la obediencia a la palabra de Dios, somos personas diferentes, porque si éramos pecadores, si cometíamos errores, equivocaciones, la palabra de Dios está obrando en nosotros por razón, por justicia, por rectitud. A la vez somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que es su palabra, su verbo, por buenas obras, porque la palabra de Dios es precisamente para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios las preparó con anticipación. Por eso es que todo lo de Dios es en propósitos. Nada es precipitado, nada es a ver si sale o a ver qué produce esto. No, Dios ya las había preparado con anticipación para que anduviésemos en ellas. Por eso la palabra nos enseña que Cristo es el camino hacia Dios. Y por esa palabra somos edificados en justicia para morada de Dios en el Espíritu Santo. Por eso también la palabra dice que nuestros cuerpos es el templo de Dios, en la morada de su Espíritu. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4, del verso 2 al 7, 13, 16 y 29. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, en todos y por todos. Pero a cada uno de nosotros le da la gracia conforme a la medida del don de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escucha con atención lo que nos dice aquí el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Precisamente porque no hay unidad popular, Dios quiere hacer de cada hombre y de cada mujer una nueva creación en Cristo, para que haya esa unidad en el mundo.
o por lo menos para que los que creemos en Dios demos testimonio de que sí es posible la unidad entre mucha gente. En este caso, pues, la congregación, que es la iglesia. Dice aquí que con toda humildad y mansedumbre, que solo la podemos recibir en Cristo Jesús, porque en el mundo por la carne, pues éramos altivos, arrogantes, soberbios. Entonces dice que si alcanzamos esa humildad y mansedumbre en Cristo, vamos a soportarnos con paciencia los unos a los otros, porque inclusive esa paciencia va a ser fruto del Espíritu Santo, a través de la gracia. Y dice que vamos a soportarnos unos a otros en amor. Y cuando la palabra dice que en obra de amor es siendo justos unos con los otros, solícitos, siendo diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿cuántos verdaderamente en la iglesia de Dios son diligentes para guardar esa unidad en el Espíritu? ¿Y por qué el Señor demanda diligentes? Porque si cada uno de los que pertenecemos a la iglesia de Dios tiene el Espíritu Santo, tiene que haber unidad. No puede haber diferencia, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios es uno solo. Luego, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es uno solo. Tiene que haber unidad. Y allí que tenemos que ser diligentes en buscar esa unidad. Pero uno ve aún hermanos en la murmuración, en el chisme, en la contienda, tremendo. Y hablo de hermanos de 15, 20, 25 años. Solícitos también en guardar en el vínculo de la paz. Mira, si hay unidad del Espíritu, hay vínculo de la paz, hay lazo, estamos unidos en paz. Un cuerpo que es Cristo, que es la iglesia, y un espíritu. Mira, la palabra es muy clara. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, todos los que vamos a la iglesia es porque nos hemos consagrado a Dios. Ir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, aprenderla, tener conocimiento en ella y hacerla, es prácticamente una profesión de seguidores de Cristo, personas que queremos alcanzar el carácter de Cristo. Entonces los que vamos a la iglesia tenemos un solo Señor, que es Cristo, una fe, que es la palabra. Por eso en todas las iglesias no hay fe, porque hay unas que son sectas, herejías, y han cambiado la palabra de Dios. Luego la fe ahí se pierde. Un bautismo en el Espíritu Santo, un Dios, escúchalo bien, un Dios y Padre de todos, porque a través de Cristo hemos recibido la potestad de ser hijos, el cual está sobre todos los creyentes, los cristianos, está en todos y es el que pelea por todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, en la capacidad y en la facultad de obrar a la manera de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Mira, la verdadera fe une, porque es una sola palabra, es la misma palabra para todos, no desune. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, porque en Él vamos a alcanzar la imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante el conocimiento, porque si no tenemos conocimiento de Cristo, entonces ¿cómo vamos a alcanzar esa imagen, esa semejanza? A un varón perfecto, porque Dios lo demanda, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con crecimiento espiritual. Cada vez debemos de ser más espirituales.
de quien todo el cuerpo, o sea, toda la iglesia, bien concertada, en acuerdo y unida entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. O sea, cada cristiano es soporte al otro cristiano, según la actividad propia de cada uno. Recibe su crecimiento espiritual para ir edificándose en amor. Nos edificamos en justicia. Ninguna palabra corrompida, escúchalo bien, y no se trata solamente de vulgar, de soez, sino mentirosa, engaño, chisme, murmuración, todo eso. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, la conveniente edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si has recibido gracia en el Señor, Dios demanda que haya gracia. Escrito está en Primera de Corintios capítulo 7, verso 10, 4, 27, 16 y 39. A los que están unidos en matrimonio manda el Señor que la mujer no se separe del marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Estás ligada, mujer? No procures soltarte, porque ¿qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? ¿O qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Habíamos dicho que el matrimonio es la unidad social, y anteriormente en Adán pues entró el pecado, y por eso también no hubo unidad popular, unidad entre las gentes, entre las naciones en el mundo. Ahora con Cristo es diferente. Dice aquí Dios a través de Pablo, dice, a los que estamos unidos en matrimonio manda el Señor, mandamiento, que la mujer no se separe del marido. Lo más que puede hacer es orar, bendecir a ese marido y esperar que Dios obre, porque para Dios no hay nada imposible, escúchalo, mujer. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, porque como estamos en el cuerpo de Cristo, en la carne y en el hueso de Cristo, somos una sola carne, ya no son dos, es uno, dice el Señor. Pregunta, ¿estás ligado a mujer? Le pregunta a varón, por la ley en matrimonio. No procures soltarte, porque si te separas, tienes que quedarte sin casar. O si te unes a otra mujer, pues vas a cometer adulterio, y el adulterio te va a condenar. Porque, ¿qué sabes tú, oh marido? Si no te sueltas, la soportas esperando que Dios arregle tu matrimonio, si quizás harás salvo a tu mujer. O ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Para Dios no hay nada imposible. A través de la oración y de la manera en que tú des testimonio y bendigas a ese cónyuge, Dios va a orar. La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Escúchalo bien. Están ligados al cónyuge mientras estos viven. Pero si el cónyuge muere, libre es para casarse con quien quiera. Solamente podrán volverse a casar cuando uno de los dos falte, con tal, dice el Señor, que sea en Él. O sea, no es en yugo desigual, es buscando en Dios esa otra pareja. Escúchalo bien, es un consejo de Dios, es en esta nueva restauración en Cristo. No es las cosas en la prudencia de nosotros o en lo que nosotros consideramos. Siempre hay que tener en cuenta la palabra del Señor. Que el Señor te siga llenando de gracia. Amén.